En este vídeo vamos a explicar cómo se puede dibujar una hélice esférica en proyección horizontal y en proyección vertical. Partimos de la planta de esa hélice esférica, que va a ser simplemente una espiral de Arquímedes, para lo cual hacemos una circunferencia de diámetro 72. Una vez situado O' centro de la circunferencia de la planta, determinamos O2, que es la proyección en proyección vertical, haciendo una vertical hasta que corte la línea de tierra. Y en O2 vamos a hacer una semicircunferencia de radio 36. Corresponde a la semiesfera sobre la cual vamos a dibujar nuestra hélice esférica. A continuación, en la planta dividimos en 12 partes iguales la misma. Para ello, tomamos el radio de la circunferencia, que era 36, y haciendo centro en 7 y 1 y en 4 y 10, es decir, los diámetros horizontales y verticales, tendremos todos esos arcos que se están viendo en la figura, y nos determina sobre la circunferencia los 12 puntos. Desde cada uno de esos 12 puntos trazamos radios hacia el centro de la circunferencia de la planta y vamos a hacer circunferencias concéntricas con la dada y de radio incrementado de 3 en 3 milímetros. Esto está motivado porque de esta manera vamos a hacer las 12 circunferencias concéntricas que necesitamos para que se correspondan con los 12 radios que tenemos dibujados en la planta, y así poder trazar en planta la espiral de Arquímedes, que es la proyección en planta de la hélice esférica. Calculamos el punto A de la hélice esférica. El primer punto se encuentra coincidente con 1 en la circunferencia de color azul de la planta. No tiene cota y por lo tanto en proyección vertical se encuentra justo en la línea de tierra. Es lo que vemos como A segunda, y también lo hemos puesto de color rojo para que quede más claro. Para calcular el punto B en la planta, buscamos la intersección de la circunferencia interior segunda, la que hemos hecho de color verde, y el radio 2. Ahí tenemos B'. ¿Cómo podemos saber qué cota tiene ese punto B'? Pues es bastante sencillo. Tomamos los extremos del diámetro horizontal de la circunferencia de color verde y una línea amarilla cortará a la semiesfera del alzado en el punto Z. Si ahora hacemos una paralela a la línea de tierra por ese punto Z, sabemos a qué altura se encuentra el punto B segunda. Pues bien, si desde B' trazamos una vertical que hemos dibujado de color violeta hasta que corte a la línea amarilla, ahí tenemos B segunda, que como podemos observar sí que tiene cota sobre la superficie de la semiesfera del alzado. El proceso lo repetimos para todos los puntos. Seguimos con el punto C'. El C' se obtiene de la tercera circunferencia en radio. Vamos reduciendo el radio de la circunferencia y la hemos puesto también de verde, y el radio 3. Ahí tenemos C'. Pues bien, para saber a qué altura se encuentra C, vemos que está más alto que B, y la forma de calcularlo es de la misma manera. Cogemos el extremo del diámetro horizontal de esta tercera circunferencia de color verde, trazamos una línea vertical amarilla hasta que corte a la semiesfera del alzado en Z, y en Z hacemos otra paralela. Pues bien, si desde el C' trazamos una vertical de color violeta hasta que corte a esa paralela amarilla, ahí tenemos C segunda, y ya tenemos 3 puntos de la hélice. El punto D exactamente por el mismo método. Vemos donde la cuarta circunferencia de color verde corte al radio 4, y ahí tenemos D'. Si ahora hacemos por el extremo de la circunferencia verde, el extremo horizontal, una vertical hasta que corte la esfera, tenemos otra vez Z, y una paralela amarilla a la línea de tierra nos va a dar la posición de D segunda. Vamos observando cómo va cogiendo altura esa hélice alrededor, digamos, de la hélice de la superficie esférica del alzado. El método para el punto E es exactamente igual, intersección con el radio 5 y con la quinta circunferencia.
El punto F' se obtiene de la intersección del radio 6 con la sexta circunferencia, que vamos poniendo de color verde para que nos quede más claro, y seguimos calculando la F segunda por el mismo método que hemos explicado anteriormente. El punto G', y de igual manera, la intersección del radio que pasa por el punto 7 y la séptima circunferencia. Pero este punto es más interesante, dado que como en el alzado el punto G segunda va a coincidir con el círculo máximo de la semiesfera, ahí es donde deja de ser visible la hélice en el alzado para volver a hacer líneas discontinuas en el resto de puntos hasta llegar a lo que sería el polo norte de esa esfera, la parte superior de la semiesfera. Para determinar el punto H' en la intersección del radio de 8 con la circunferencia octava, y la altura seguimos haciéndola por el mismo método anterior. De manera que ahora los puntos H segunda y los siguientes van a ir unidos por líneas discontinuas, ya que se encuentran en la parte de atrás, la parte no visible de la semiesfera del alzado. El punto I' se encontraría en el radio de 9, del punto 9 y la novena de la circunferencia. Y seguimos hablando de que el método obtenido para saber I segunda en la proyección vertical sigue siendo el mismo que hemos explicado de la línea amarilla. El punto J' estaría en el radio 10 y en la décima de las circunferencias, y seguiríamos calculando a continuación los siguientes puntos. El punto K' pertenecería al radio 11 y la circunferencia número 11, y el punto L' coincidiría con el radio 12 y la circunferencia 12, de manera que M' sería el último punto de la proyección en planta de lo que sería la espiral de Arquímedes en planta o lo que sería la hélice esférica. Los demás puntos que hemos ido calculando en la proyección vertical vemos que son todos discontinuos a partir del punto G segunda. De esta forma ya tendríamos la hélice esférica en sus proyecciones de alzado y planta, pero vamos a hacer ahora por último una representación en perspectiva cónica central de dicha hélice, para lo cual vamos a situar la línea de horizonte y línea de tierra separada a 70 y la distancia entre el punto P principal y el punto de distancia de 80 milímetros. Primeramente vamos a dibujar la semiesfera, iniciando el proceso haciendo el círculo de la planta. De manera que ponemos el punto 4 sobre la línea de tierra en una posición aleatoria de la línea de tierra y medimos 36, que es el radio, a ambos lados del punto 4. Una vez medido sobre la línea de tierra 36 por la izquierda y 36 por la derecha, lo llevamos hacia el punto P. Trazamos dos líneas hacia el punto P. A continuación trazamos desde el punto 4 y desde el punto Z dos líneas hacia el punto de distancia D. Esto nos va a servir para determinar sobre la recta que salía del punto Y los puntos 7 y X. En 7 hacemos una paralela a la línea de tierra y nos da el punto 1 en la parte de la derecha, y si en X hacemos una paralela a la línea de tierra, nos sirve para calcular el punto 10 en la línea que sale de 4 hacia el punto P. De esta manera este cuadrado en perspectiva nos va a servir para poder dibujar posteriormente el círculo, digamos, de la planta. Desde los puntos Y, 4 y Z trazamos tres verticales de tamaño 36, precisamente el radio del círculo que queremos construir. Y en la vertical de 4 hacemos esa semicircunferencia con las diagonales correspondientes cruzadas, que nos van a ser puntos de interés para poder trazar luego el círculo en perspectiva. Estamos haciendo el método de la circunferencia abatida. Desde esos puntos M mayúscula y N mayúscula trazamos dos verticales hasta que lleguen a la línea de tierra. Nos sirven para obtener los puntos Q y R, pues desde Q y R trazaremos dos líneas hacia P, líneas perpendiculares al plano del cuadro, que cortarán a las diagonales de nuestro cuadrado en perspectiva en los cuatro puntos que hemos puesto de color azul, y que uniendo con los otros cuatro puntos anteriormente calculados nos servirían para hallar el círculo de la base de la semiesfera.
A continuación, con centro en O y la medida O7, hacemos una semicircunferencia que sería, contendría los distintos puntos de la semiesfera, y por último uniríamos las curvas para tener la semiesfera en perspectiva. A continuación, como conocemos las coordenadas de cada uno de los puntos de la hélice por el dibujo que anteriormente hemos hecho, simplemente tendríamos que trasladar esas coordenadas a la perspectiva. El primer punto, el A, es súper sencillo porque coincide con el punto 1 y ya estaría hecho. Empezamos a ver el punto B. El punto B tenemos que tomar referencia respecto al punto 4 en la planta. Y vemos que tiene una medida en horizontal que es 28,58 y en vertical tiene 19,5. Pues bien, los 28,58 los medimos en la línea de tierra y nos sirve para calcular un punto H hacia la derecha del punto 4 y trazar una línea en color violeta hacia P. En esa línea en color violeta va a encontrarse la proyección B'. Ahora hacemos 19,5. Para medir los 19,5 tenemos que tomar hacia la derecha del punto H los 19,5, nos sirve para calcular el punto J, y desde J trazamos una línea hacia el punto de distancia D. Esa línea cortará a la que hemos hecho desde H al P, desde el segmento HP, en el punto B'. A continuación necesitamos dar altura a nuestra figura. El punto B tiene una altura de 14,39. Para dar altura lo que tendremos que hacer es desde el punto H trazar una vertical con los 14,39. Esa en vertical nos sirve para calcular el punto K. Esa altura la tenemos en verdadera magnitud en el plano del cuadro, y desde K trazamos una línea hacia el punto P. Pues bien, desde B' levantamos la vertical hasta que corte a esa línea que va del punto K al punto P, y ahí tendremos B segunda. El proceso parece un poco lioso, pero cuando hayamos hecho 3 o 4 puntos el método siempre es el mismo. Es llevar primero la coordenada X sobre la línea de tierra, llevar la profundidad llevando el punto hacia el punto de distancia D, y luego llevar la altura. La verdadera magnitud la tenemos que medir desde H en la línea de tierra y luego llevarla hacia P en profundidad. Estudiamos ahora el punto C. Lo primero que tenemos que hacer es desde el punto 4 que hay en la línea de tierra, medir 15 milímetros hacia la derecha para determinar el punto H. Esta medida es la coordenada X del punto C. Si a continuación a la derecha de H medimos 10,02, que es la coordenada Y, tendremos el punto J, y trazando desde J una línea al punto de distancia D, y desde H una línea hacia el punto principal P, donde se corten, tenemos C', que es la proyección en el plano geometral del punto C. Ahora tenemos que darle la altura. Bien, para dar la altura tenemos que ver la cota en la proyección vertical de la figura de la izquierda, y entonces, como es 19,86, desde H trazamos una vertical con esa medida. De esa manera obtenemos el nuevo punto K. Si desde K trazamos una línea hacia P, tenemos la profundidad, digamos, de esa altura. Y si ahora desde C' levantamos una vertical hasta que corte al segmento KP, el punto S es el punto C, que es la proyección en el espacio de esa perspectiva cónica central. En el caso del punto D, resulta que su coordenada X es 0, ya que coincide en la misma línea con 4, de manera que solamente tenemos que meter la profundidad hacia adentro. Vemos que en la planta de la figura de la izquierda mide 9, pues desde H, que coincide con 4 en la línea de tierra de la figura de la derecha, medimos 9 hacia la derecha, y tenemos J, y desde J trazamos una línea hacia D que cortará al segmento HP en el punto D'. Si ahora queremos dar altura, pues por el mismo método explicado anteriormente conseguiríamos la altura del punto D. Esto lo repetiríamos con los 12 puntos de la hélice, y a continuación lo uniríamos en la perspectiva, teniendo la precaución de unir en línea discontinua aquellos puntos que se encuentran por la parte oculta de la semiesfera. La hélice divide a la semiesfera en dos superficies que hemos coloreado de dos colores distintos, amarillo y verde.
Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en los buscadores de internet y teclea blog dibuja Garlo. Y recuerda, si quieres aprender a dibujar, hay que practicar.